Top 10 armas más poderosas de Francia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 10 de los sistemas de armas más poderosos del arsenal francés. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Tanque principal de batalla, AMX-56 Leclerc. El AMX-56 Leclerc es el tanque de guerra principal del ejército francés. El Leclerc está equipado con un cañón HIAT del calibre 120 mm y de animaliza. Tiene un sistema de carga automática único que fue específicamente diseñado para él. La recarga automática del Leclerc permite una cadencia de fuego de 12 tiros por minuto. Puede disparar mientras se desplaza a una velocidad de 50 km por hora a un objetivo a 4 km de distancia. El Leclerc también está equipado con una ametralladora coaxial de 7,62 mm y una ametralladora antiaérea por control remoto de 12,7 mm. El blindaje del Leclerc es de solo 600 mm y una mezcla de titanio y tungsteno. El Leclerc tiene una velocidad máxima de 80 km por hora con una autonomía de 550 km, ampliable a 650 km con tanques externos. El tanque acelera de 0 a 32 km por hora en solo 5 segundos. 9. Fragatas clase Aquitania. Las fragatas clase Frin, denominadas en Francia como clase Aquitania, fueron desarrolladas como parte del programa de fragatas Frin multimisión franco-italiana. Hay dos variantes de la fragata. Una de ellos es la variante optimizada en guerra antisubmarina y la otra variante se desarrolló especialmente para cumplir el rol de guerra antiaérea. Las Frin han mejorado las características de sigilo. El radar primario de las fragatas es el Selex MFRA, multifuncional radar activo de elementos en fase. Es capaz de detectar blancos aéreos en un rango de más de 400 kilómetros. Tiene 16 celdas del sistema de lanzamiento vertical VLS para misiles tierra-aire Aster 15 y Aster 30. El Aster 15 tiene un alcance de unos 30 kilómetros, mientras que el Aster 30 tiene un rango de alrededor de 120 kilómetros. La fragata está equipada con un cañón Otto Brera de 127 mm y un cañón Otto Melara de 76 mm. Para la lucha antibuque están armados con 8 misiles MBDA Exocet MM40 Block 3. La variante antisubmarino ASW está armado con 4 misiles antisubmarino Milas y solo 4 misiles antibuque Exocet MM40 Block 3. Hay también 2 lanzadores para torpedos ligeros MU-90. Las fragatas tienen un desplazamiento de 6.000 toneladas, eslora de 142 metros, alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos, su autonomía es de 6.000 millas náuticas a 15 nudos. La Armada Francesa opera 8 de estas fragatas. 8. Helicópteros de ataque Eurocopter Tigre. El Eurocopter EC-665 es un helicóptero de ataque fabricado por el grupo Eurocopter. Actualmente el helicóptero es fabricado por Airbus Helicopters. El desarrollo del Tigre comenzó durante la Guerra Fría e inicialmente fue pensado como una plataforma de helicóptero antitanque para ser usado contra una invasión terrestre soviética de Europa Occidental. Durante su prolongado periodo de desarrollo, la Unión Soviética colapsó, pero Francia y Alemania optaron por continuar con el Tigre, desarrollándolo como un helicóptero de ataque polivalente. Alcanzó la capacidad operativa en 2008. El Tigre tiene la distinción de ser el primer helicóptero totalmente compuesto desarrollado en Europa. Incluso los primeros modelos también incorporan otras características avanzadas, como una cabina de vidrio, tecnología de sigilo y gran agilidad para aumentar su capacidad de supervivencia. Están armados con un cañón HIAT 30 de 30 mm en una torreta debajo del fuselaje central, cohetes de 70 mm, misiles antitanque Euromisile J-3 y AGM-114 Hellfire, además de misiles aire-aire MBDA Mistral. Francia es el mayor operador de helicópteros de ataque Tigre del mundo, con 67 unidades en servicio activo. 7.
Portaaviones francés Charles de Gaulle. El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional de Francia. Es el primer buque de superficie francés propulsado por energía nuclear. El buque usa un complemento aéreo de cazas Dassault Rafale M y aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye. El buque desplaza 42.000 toneladas a plena carga, tiene un largo de 261,5 metros y ancho de 64,36 metros. Su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares. El Charles de Gaulle es un portaaviones tipo Catobar y usa el mismo tipo de catapultas que los portaaviones de la clase Nimitz. Las catapultas de vapor C-13-3 de 75 metros son capaces de lanzar todo tipo de aviones de hasta 22 toneladas de peso a una velocidad de 300 km por hora a un ritmo de un avión cada 30 segundos. La defensa del buque está confiada en 4 lanzadores verticales Silver con 8 celdas cada uno y que albergan el misil antiaéreo Aster 15 de 30 km de alcance, además de 2 lanzadores sextuples Sadral, más 4 lanzadores dobles Mistral. 6. Fragatas clase Horizon. La clase Horizon son buques especializados en defensa antiaérea, desarrollados entre Francia e Italia. La clase Horizon es una nave multiusos con un sesgo hacia la guerra antiaérea, con capacidades de corto y medio alcance. También es muy capaz en la guerra antisubmarina y antisuperficie. La clase Horizon son considerados como destructores en Italia y como fragatas en Francia. El barco ha sido diseñado para tomar y operar con helicópteros AW-101 y NH-90. La clase Horizon puede cubrir un amplio espectro de actividades marítimas, desde operaciones militares de alta intensidad hasta operaciones de seguridad marítima. Para cumplir con su misión, el buque está equipado con el sistema de lanzamiento vertical Silver A-50 de 48 celdas. En ellos puede llevar misiles tierra-aire Aster 15 que tienen un alcance de 30 kilómetros y misiles tierra-aire Aster 30 que tienen un alcance de 120 kilómetros. Los buques además están armados con misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3 y 2 lanzadores dobles de torpedos M190. Tienen un desplazamiento de 7.050 toneladas, una eslora de 152,87 metros y una manga de 20,3 metros. Su velocidad es de 29 nudos o 54 km por hora. El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radárica, acústica y de infrarrojos. La Marina francesa opera actualmente 2 fragatas de este tipo. 5. Sistema antiaéreo de largo alcance, SAM-PT. SAM-PT es un sistema de defensa aérea a nivel teatro. Es uno de los pocos sistemas producidos en Europa que puede contrarrestar misiles balísticos. Italia y Francia implementaron el sistema para protegerse contra vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, misiles balísticos de corto alcance y aviones de combate. Los componentes del sistema incluyen un vehículo de comando y control, un radar Araval y hasta 6 vehículos lanzadores, cada uno equipado con 8 interceptores Aster y un suministro de misiles de recarga. El SAM-PT utiliza 2 tipos de misiles, los cuales son el Aster 15 y el Aster 30. Los misiles Aster 15 y 30 difieren no solamente en el tamaño y peso total de 310 y 450 kilogramos respectivamente, sino también en el alcance máximo. El Aster 15 tiene un alcance máximo de 30 kilómetros, mientras que el Aster 30 tiene un alcance máximo de 120 kilómetros. El misil permite hacer correcciones de trayectoria de hasta 90 grados y maniobrar a altos Gs, mejorando la precisión del impacto en el blanco. Estos misiles son capaces de interceptar objetivos aéreos hasta una altitud máxima de 20 kilómetros y alcanzan una velocidad en persecución de Mach 4,5. El SAM-PT es capaz de rastrear 100 objetivos aéreos y atacar a 10 simultáneamente. 4. Obús autopropulsado, CAESAR. El CAESAR, acrónimo en francés de camión equipado con un sistema de artillería,
Es el resultado de combinar una plataforma todoterreno 6x6 u 8x8 sobre el que se instala un sistema de artillería que emplea munición de 155 mm y 52 calibres. Incorpora además un cargador semiautomático que permite reducir la dotación y aumentar la cadencia de tiro, contando con 30 proyectiles de empleo inmediato. El Caesar tiene un alcance máximo estimado de 42 km. Este alcance aumenta hasta los 50 km usando proyectiles asistidos por cohete. El obús está integrado con un sistema totalmente computarizado, proporcionando un control automático. El ejército francés adquirió 77 de estos obuses para reemplazar a los viejos AMX-30 AUF-1. Pero la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el envío a Ucrania de un número desconocido de sistemas Caesar, por lo que el inventario actual de sistemas Caesar en el ejército francés es desconocido. 3. Misil de crucero nuclear ASMPA. El misil aéreo superficie de medio alcance ASMP por sus siglas en francés es un misil de crucero nuclear fabricado en Francia, lanzado desde el aire. En la doctrina nuclear francesa se le llama arma preestratégica, el disparo de advertencia, de último recurso antes de un empleo a gran escala de armas nucleares estratégicas. La construcción del misil fue contratada a la División de Misiles Tácticos de Aerospatiale, ahora parte de MBDA. El ASMP entró en servicio en mayo de 1986. Entre 1997 y 2009 se desarrolló una versión mejorada, el ASMPA. El ASMP y el ASMPA tienen 5,38 metros de largo y pesan 860 kilogramos. Es un misil de separación supersónico propulsado por un estratorreactor de combustible líquido. Vuela a velocidades de Mach 2 ASMP y Mach 3 ASMPA, con un alcance de entre 80 y 300 km para el ASMP y 500 km para el ASMPA, dependiendo del perfil de vuelo. El ASMP utiliza la ojiva TN81, que tiene un rendimiento variable de 100 a 300 kilotones de TNT, o bien esta ojiva termonuclear tiene un poder destructivo de 300 kilotones. En 1991 se informó que se produjeron 90 misiles y 80 ojivas. Actualmente Francia se encuentra desarrollando el misil nuclear ASN-4G, que alcanzará velocidades de Mach 4,5 o Mach 7 y reemplazará en el servicio al misil ASMPA. Se espera que este nuevo misil entre en servicio durante esta década. 2. Cazas polivalentes Dassault Rafale. El Dassault Rafale, ráfaga en francés, es un caza polivalente de generación 4.5, bimotor de peso medio, con una configuración de ala en delta y canards, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque a tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Rafale M. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia. Realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el Ejército del Aire francés a finales del año 2000, y más tarde en la aviación naval francesa. El Rafale está equipado con el nuevo radar AESA Townsend CSF RBE-2, que tiene un alcance de 100 km, por lo que el caza Rafale, en la función de avión de supremacía aérea, puede ir equipado con misiles de largo alcance del tipo dispara y olvida Meteor, además de misiles de medio alcance MBDA Mika. En la función de ataque a tierra va armado con misiles antipista MBDA Apache, misiles de crucero Storm Shadow de 560 km de alcance y diferentes tipos de bombas. En su versión naval, Rafale M, el arma principal de este caza es el misil antibuque Exocet AM-39. El Rafale además representa un arma de disuasión nuclear equipado con el misil nuclear ASMPA. 1. Submarinos de misiles balísticos clase Le Triomphe.
La clase Letriopan es el nombre de la clase de submarinos de nueva generación de propulsión nuclear de la Marina Nacional Francesa. Estos 4 submarinos de misiles balísticos entraron en servicio en 1997, 1999, 2004 y 2010. Proporcionan actualmente el componente oceánico de disuasión nuclear de la Marina Francesa. Estos submarinos desplazan sumergidos 14.335 toneladas, tienen una eslora de 138 metros y manga de 12,5 metros. Cuentan con un reactor de agua a presión K-15. Su velocidad es de más de 25 nudos y pueden operar a 400 metros bajo el nivel del mar. Su armamento comprende 16 misiles balísticos intercontinentales M45 o M51 con ojivas TN-75, 4 tubos de torpedos de 533 mm 21 pulgadas para torpedos F-17 y misiles antibuque Exocet SM-39, lanzables mientras los submarinos están sumergidos. Estos submarinos son actualmente las armas más disuasivas del arsenal francés. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, solo 10 de los sistemas de armas más poderosos de las fuerzas militares de Francia. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta con qué otros modernos sistemas de armas están equipadas las fuerzas armadas francesas que no fueron mencionados en el video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.